Hay momentos en la vida que no podemos explicar con palabras, momentos que llegan sin previo aviso, sin preparación, sin esa oportunidad de respirar hondo antes de afrontar lo que nos espera. Y cuando ese momento pasa, cuando abres los ojos y te das cuenta de que sigues aquí, de que tu corazón sigue latiendo, de que el aire sigue entrando y saliendo de tus pulmones, algo dentro de ti cambia para siempre. No es un cambio pequeño, de esos que se notan con el tiempo. Es un punto de inflexión, una ruptura entre quién eras antes y quién serás a partir de ahora. Es como si alguien borrara todo lo escrito en la pizarra y dijera, ahora, vuelve a escribir, pero esta vez, con más cuidado, con más amor, con más conciencia de que cada palabra que escribes en esa pizarra realmente importa. Me llamo Howard Pittman. Crecí en un hogar donde mi madre rezaba todos los días antes de dormir. Hablaba de Jesús con la misma naturalidad con la que se habla del tiempo. Pero crecí y me alejé de todo eso. No por rabia, no fue ese tipo de distanciamiento. Fue más bien un olvido gradual. ¿Sabes? El mundo seguía llamándome con más fuerza. Las playas, los viajes, la sensación de libertad que da no querer estar atado. Practicaba surf. Vivía en constante movimiento. Y dejé atrás la fe, como quien deja un abrigo viejo en un armario, sin tirarlo, pero sin ponérselo. Creía que tenía todo el tiempo del mundo. A mis 20 años, estaba al otro lado del planeta, en la isla de Mauricio, en medio del océano Índico, uno de esos lugares que parecen inventados, tan hermosos. Y fue allí, en una noche que comenzó como cualquier otra, que todo cambió. Estaba en el mar, haciendo lo que amaba, cuando me picó una cubomedusa. Ni una ni dos 5 veces. Quién sabe, lo sabe este tipo de criatura, porta uno de los venenos más letales que existen. Y lo recibí 5 veces seguidas, en la oscuridad, lejos de la costa. Salí del agua con un fuego interior que no puedo describir adecuadamente a quien nunca lo haya sentido. Era un ardor que se apoderó de todo, cada nervio, cada músculo, cada pensamiento. Conseguí ayuda y me llevaron en ambulancia, pero el veneno ya me estaba afectando. Sentía que mi cuerpo cedía mientras intentaba aferrarme a cualquier cosa que me mantuviera despierto. Sentí un mareo como nunca antes, un desapego gradual de mí mismo, como si me desconectaran lentamente del mundo físico. Y en algún momento de esa noche, dentro de un hospital al que apenas había llegado, mi corazón se detuvo, clínicamente. Morí. No fue un desmayo, no fue una pérdida de conciencia común. La muerte y las constantes vitales desaparecieron de los monitores. Y lo que sucedió después es la razón por la que estás aquí ahora, escuchando mi historia. Lo que vi, sentí y experimenté al otro lado es algo que he pasado años intentando describir con las palabras adecuadas. Y no es porque la experiencia fuera confusa o vaga. Todo lo contrario. Fue más real que cualquier cosa que haya experimentado aquí. Más claro, más vivo, más intenso que el mundo que he conocido desde que nací. Y el mensaje que traje, el mensaje que Jesús me dio, no es un mensaje de miedo, no es una lista de castigos ni amenazas. Es un mensaje de amor, de un amor tan inmenso que yo, un joven que había olvidado por completo a Dios, regresé aquí transformado por dentro. A lo largo de este relato te hablaré del peso de ese dolor físico, la oscuridad que atravesé, la presencia que me encontró en medio de la nada y la luz que cambió por completo todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y el más allá. Si eres cristiano, lo que voy a contarte te hará latir el corazón de otra manera. Te recordará cosas que quizás estén guardadas en algún cajón de tu alma. Y si tienes dudas, preguntas abiertas, esa sensación de que necesitas algo más concreto para creer, quizás lo que experimenté sea justo lo que necesitabas escuchar hoy. Hay un tipo de noche que empieza igual que todas las demás. El cielo es del mismo color, el viento tiene la misma temperatura, los sonidos son de la misma forma familiar. No sientes nada diferente. No hay indicios de que esas próximas horas vayan a cambiar el resto de tu vida. Recuerdo cómo me sentí aquella noche en Mauricio relajado, con esa ligereza de quien está en un lugar hermoso, lejos de los problemas del hogar, haciendo lo que ama. A veces buceaba de noche, y había algo en ello que me traía una paz inexplicable. El agua oscura, las estrellas en el cielo, el silencio que solo el océano sabe crear. No sabía que estaba viviendo los últimos minutos de mi vida, tal como la conocía. La primera picadura fue una descarga que me atravesó por completo. Un dolor inmediato y violento, como nunca antes había sentido. Pensé que podría ser algo pequeño, un pez, alguna planta marina.
La segunda me dejó sin aliento. Y cuando llegó la quinta, mi cuerpo ya estaba reaccionando de una forma que me decía que algo iba muy mal. Logré nadar de vuelta, gritar pidiendo ayuda, que me sacaran del agua, pero el veneno me estaba tomando por dentro de una forma que no podía controlar. Era como si mi propio cuerpo se hubiera declarado la guerra a sí mismo. Todos los sistemas de mi cuerpo estaban siendo atacados al mismo tiempo. De camino al hospital, dentro de esa ambulancia ruidosa que traqueteaba por caminos que ya no podía ver, comencé a comprender que realmente podría estar muriendo. No en el sentido abstracto que uno piensa cuando un médico dice que un hábito es perjudicial para la salud. En el sentido concreto e inmediato, esa noche podría ser la última. Y fue en ese momento que mi madre me vino a la mente, no como un vago recuerdo, era su voz, casi física, casi presente en el espacio de esa ambulancia, a sus oraciones, las cosas que solía decir cuando era niña, sobre invocar a Jesús en tiempos difíciles. No había pensado en eso años atrás. Había dejado esa parte de mí atrás como si ya no encajara en la persona en la que me había convertido. Pero allí, con el cuerpo cediendo y el miedo creciendo, esas palabras regresaron con una fuerza que me sorprendió, e hice algo que nunca había planeado. Anrecio no fue una oración hermosa, nada estructurado, sin las palabras correctas que aprendí en la infancia. Fue un grito del alma. Clamé a Dios, pidiendo perdón por los años de distancia, pidiendo que, si había algo después de esta vida, no me sumiera en la oscuridad. Fue crudo, desesperado, honesto de una manera que solo es posible cuando la representación termina y solo queda el corazón. Y quizás sea precisamente este tipo de oración la que llega más lejos, porque solo contiene verdad. Cuando llegué al hospital, mi estado era crítico. Aún estaba lo suficientemente consciente como para percibir el caos a mi alrededor, las voces de los médicos con esa urgencia específica y aterradora, la conexión del equipo, manos trabajando en mi cuerpo con una velocidad que me decía que quedaba poco tiempo. En algún momento de esa secuencia, el veneno llegó a mi corazón. Los monitores emitían ese sonido largo y continuo que todos conocemos de las películas, pero en la vida real es diferente, es más silencioso. De una manera extraña, estaba muerto, y lo que sucediera ahora estaba más allá de lo que esas manos expertas podían hacer. Afuera, la noche seguía igual. El océano se estrellaba contra la orilla, ajeno a lo que sucedía en el interior. Las estrellas permanecían en sus lugares. El mundo no se había detenido. Pero para mí, para aquel joven neozelandés que se había sumergido en ese mar, sin imaginar que sería la última vez que sentiría el agua del océano en su vida, el tiempo se había detenido por completo. Ahora estaba en otro lugar, en un lugar que ningún viaje que hubiera hecho antes me había preparado para visitar. Al describir lo que vino primero, después de que mi corazón se detuviera, necesito que entiendan que no fue lo que la mayoría de la gente imagina. No fue una luz inmediata, no fue una paz automática. Lo primero que encontré fue oscuridad, y no era la oscuridad de una habitación oscura, ni de una noche sin luna. Era una oscuridad con peso, una oscuridad que parecía consciente, que parecía intencional, que parecía querer tragarme por completo. Y dentro de ella había algo que solo puedo llamar desesperación absoluta. Una sensación de separación tan completa que hacía que el dolor físico de las picaduras pareciera pequeño. Era como estar solo en el universo entero, sin esperanza de que esto cambiara alguna vez en Cresson. Estaba consciente, no de forma confusa como en sueños. Estaba consciente con una claridad aterradora, más nítida que cualquier otra cosa que hubiera experimentado en la vida. Sabía que mi cuerpo estaba allí en el hospital. Sabía que había dejado atrás el mundo físico, y estaba en ese espacio oscuro, sin saber qué vendría después. El silencio era absoluto. No había sonidos, ni voces, nada más que yo, y esa oscuridad que parecía crecer. Y junto con ello, había la conciencia de que había vivido ignorando algo muy importante, una sensación de haber desperdiciado algo que no podía recuperar. Pero entonces, en medio de todo eso, recordé la oración que había dicho en la ambulancia, y volví a orar, esta vez con aún menos palabras. No había más espacio para elaborar. Era casi un susurro del alma, una súplica sin estructura, sin teología, sin nada más allá de la más pura desesperación que un ser humano puede sentir. Algo así como, ayúdame, por favor. Y eso fue suficiente, porque en algún lugar más allá de lo que podía ver, alguien estaba escuchando. Y la respuesta no tardó, no llegó con efectos dramáticos. Llegó como una luz, pequeña al principio, lejana pero completamente real. La luz
empezó a crecer. Y al decir eso, me doy cuenta de lo simple que suena. Describir algo que lo cambió todo en mí, ¿no? Era solo brillo, era presencia, era calidez, pero no la calidez física que produce el sol. Era una calidez que tocó algo dentro de mí que ni siquiera sabía que existía. Cada centímetro de esa oscuridad estaba siendo invadido por esa luz, y con ella llegó una sensación que nunca había sentido en toda mi vida, a la sensación de ser completamente amada. No amada incondicionalmente, como el amor que conocemos aquí, que a veces tiene reglas y límites. Era un amor sin fondo, sin principio ni fin. Un amor que parecía estar hecho de la misma sustancia que el aire, el espacio, todo lo que me rodeaba. Caminé hacia la luz, no porque alguien me lo dijera, no porque hubiera una señal clara, era porque esa luz era irresistible. Había algo en ella que mi corazón reconoció sin necesidad de explicación. Era como un músico que escucha una nota que siempre supo que existía, pero que nunca había logrado tocar. Fue un reconocimiento, y al acercarme, la oscuridad se desvaneció, y una paz inconmensurable se apoderó de cada parte de mi ser. No era la paz de una tarde tranquila, era la paz de quien ha llegado a casa después de un viaje demasiado largo. Ese momento me enseñó algo que llevo conmigo hasta el día de hoy, que incluso en la oscuridad más profunda, incluso cuando parece que no hay absolutamente nada, una oración sincera nos alcanza, que Dios no está lejos, esperando que tengamos las palabras adecuadas, nuestras vidas en orden, nuestra fe sin defectos. Él está presente exactamente donde estamos, dentro de las ambulancias, en los pasillos del hospital, en la oscuridad más absoluta del alma. Y cuando llamamos, incluso sin saber exactamente cómo, Él responde. Hay una gran diferencia entre saber que Dios existe y encontrar a Dios. La primera es intelectual. Es el resultado de un argumento, de la evidencia, de una tradición familiar, pero encontrar a Dios es algo completamente diferente. Es visceral. Es una experiencia que trasciende todas las capas de protección que construimos a lo largo de los años y llega directo a la esencia de quién eres. No solo sabía que Dios existía cuando llegué a esa luz, y el encuentro fue tan real, tan concreto, tan absolutamente innegable que ningún escepticismo posterior pudo borrar lo que experimenté en ese momento. La presencia que me recibió con esa luz era Jesús. No me cabía duda. No fue una conclusión a la que llegué después, intentando encajar la experiencia en un molde religioso. Fue un reconocimiento inmediato. Así como reconoces la voz de tu madre sin necesidad de preguntar quién habla, reconocí esa presencia. Había algo en ese ser que era, a la vez, lo más majestuoso y lo más íntimo que jamás había sentido. Grandeza y ternura, coexistiendo sin contradicción, sin conflicto. Como si estos dos opuestos fueran, de hecho, la misma cosa. En esa presencia, toda mi vida pasó ante mis ojos. No como un juicio frío, ni como una lista de acusaciones leídas en voz alta. Fue más como un repaso hecho con amor. Vi las decisiones que había tomado, las personas a las que había lastimado, a menudo sin darme cuenta, los momentos en que elegí el egoísmo, cuando podría haber elegido el amor. Y junto con cada una de estas imágenes, llegó algo inesperado en compasión. No una compasión genérica y distante, era compasión personal. Jesús conocía cada detalle de esa vida, cada inseguridad oculta, cada miedo que nunca había admitido a nadie, cada razón detrás de cada mala decisión. Y sin embargo, Él amó. En ese momento, lloré. Nunca había llorado así. Era el llanto de alguien que había pasado toda su vida sin saber que tenía hambre, y de repente se encontraba ante una mesa abundante. Era el llanto de reconocer que había perdido tanto tiempo, que me había distanciado de lo más real e importante que existía. Pero no era un llanto de desesperación, era un llanto de profundo alivio, como si un peso que había cargado sin darme cuenta, me lo hubieran quitado de los hombros, unas manos que por fin podía ver, unas manos que por fin podía sentir. El mensaje que Jesús me dio en ese encuentro no fue una lista de reglas, no fue una reprimenda por años de distanciamiento, fue un llamado al amor. Me dijo, de una manera que luego intenté traducir a palabras humanas, que el mayor mandamiento, la esencia de absolutamente todo, era amar. Amar a Dios con todo lo que tienes, y amar al prójimo como a ti mismo. Que todo en la fe cristiana se basa en estas dos cosas. Lo escuché no como una doctrina, lo escuché como la respuesta a la pregunta más fundamental que todo ser humano lleva dentro: ¿por qué existo? Lo extraordinario de esta experiencia no es solo lo que vi, es lo que sentí, y los sentimientos no mienten, como a veces lo hace la memoria. La sensación de haber sido completamente conocida
y completamente amada al mismo tiempo. Es algo que llevo conmigo hasta el día de hoy, algo que ninguna experiencia terrenal se ha acercado a reproducir, y por eso, cuando abrí los ojos en ese hospital, lo primero que hice fue llorar, no de dolor, sino de añoranza, porque había experimentado algo que este mundo que conocemos no puede ofrecer, y ahora necesitaba aprender a vivir con esa certeza. Hay algo en ese momento que me da escalofríos cada vez que intento recordarlo. Cuando me paré ante esa presencia, ante esa luz y ese amor sin igual aquí, se me dio una opción. No fue una imposición, no fue un decreto. Fue una elección genuina, presentada con el respeto de alguien que realmente cree en el libre albedrío. Podía quedarme, podía permanecer en ese lugar donde no había dolor ni separation, ni limitaciones que a veces hacen la vida humana tan pesada. O podía regresar a un cuerpo destrozado por el veneno, regresar a un mundo con todas sus dificultades, y regresar con una misión que ya sabía que no sería fácil. La misión era contar la historia, ir donde la gente estaba y hablar de sus experiencias, no convencer con argumentos, no predicar con el dedo acusador, sí decir con la propia vida que hay algo más allá de lo que podemos ver, que el amor que sentimos aquí es solo un eco, una sombra muy tenue de un amor que es la esencia de toda la creación. Que Jesús no es un personaje de un libro viejo y polvoriento, es una presencia real y viva que nos conoce a cada uno por su nombre, que sabe cuántos cabellos tenemos, y que aún así nos encuentra extraordinarios en Dudé. Lo admito con una honestidad que sé que puede sonar extraña, porque quedarme era tentador, no en el sentido egoísta que suele conllevar la palabra tentación. Era tentador porque era bueno, era perfecto, era todo lo que el corazón humano fue creado para experimentar, y rara vez experimenta aquí. Pero entonces pensé en la gente, en mi madre, que había rezado por mí toda su vida sin rendirse, en los amigos que no sabían lo que había encontrado, en la gente de todo el mundo que vivía en el mismo olvido en el que yo había vivido durante años, pensando que el mundo físico era todo lo que había, que esta vida lo era todo. La decisión de regresar no fue fácil. No recibí ninguna promesa de que sería sencillo, ni de que la gente me creería. Al contrario, sabía que contar esta historia me pondría en una posición vulnerable, que mucha gente dudaría de mí, aunque algunos se reirían, que otros me llamarían mentiroso o loco. Pero había descubierto algo tan cierto, tan absolutamente real, que la posibilidad de guardármelo para mí simplemente ya no tenía sentido. Cuando tienes agua y estás rodeado de gente sedienta, la compartes. No hay forma de no compartir. Cuando regresé a mi cuerpo, sufrí un intenso shock físico. Después de todo eso, mi cuerpo se sentía limitado, pesado y doloroso de una manera diferente. Los médicos estaban desconcertados por lo que mostraban los monitores. Un hombre con ese nivel de veneno en el organismo, que había sido declarado muerto, abrió los ojos. El daño que debería haber quedado, las secuelas neurológicas esperadas para alguien que había pasado por eso, no se presentaron como la medicina predijo. Algo había sucedido que los informes no pudieron captar por completo, y yo sabía que era. Había estado en otro lugar. Pero el mayo, era milagro, no fue físico. Esto es lo que llevé dentro al despertar. Era una claridad sobre lo que realmente importa. Una paz que, sin exagerar, nunca perdí del todo, ni siquiera en los días más difíciles que siguieron. Y una certeza inquebrantable de que el amor es lo más real del universo. No un sentimiento fugaz, no una emoción que depende de las circunstancias favorables. El amor como la estructura fundamental de todo lo que existe. Eso es lo que traje de vuelta. Y eso es lo que he compartido mi vida con cada persona que accedió a escucharme. Hay algo curioso que ocurre cada vez que intento describir lo que vi al otro lado. Llego a un punto en el que las palabras simplemente se quedan cortas. No es falta de vocabulario, porque he pasado décadas intentando encontrar las palabras adecuadas. Es que la experiencia misma parece existir en una dimensión que el lenguaje humano no fue diseñado para representar por completo. Es como intentar explicar el color azul a alguien que nunca lo ha visto. Puedes dar vueltas, usar analogías, compararlo con otras cosas. Puro al final, la única manera de comprenderlo plenamente sería experimentándolo. E incluso entonces, lo que logro transmitir es suficiente para cambiar algo en el oyente, porque la verdad tiene ese poder. El entorno más allá de la vida tenía una calidad de luz diferente a todo lo que existe aquí. No era la luz del sol, que tiene una dirección y una fuente. Era una luz que provenía de todas partes a la vez,
que no creaba sombras, que parecía ser la esencia misma del espacio circundante. Y esta luz tuvo un efecto directo en mi comprensión de todo. Los colores eran más vívidos que cualquier color existente en este mundo. Los sonidos, cuando los había, tenían una pureza imposible. Es como si todos nuestros sentidos aquí funcionaran a capacidad reducida, como si viviéramos en baja resolución, y de repente todo se desplazara a la máxima resolución existente. El tiempo también era diferente entonces, o mejor dicho, había una ausencia del tiempo tal como lo conocemos. Aquí somos esclavos del reloj. Cada segundo que pasa es un segundo que nunca volverá. La ansiedad por el futuro y el peso del pasado son dos de las mayores cargas que los seres humanos llevamos día y noche. Pero en ese lugar no había tal presión. Había una eternidad presente. Todo era ahora, pero no de forma caótica. Era la paz de quien sabe que el tiempo no es el enemigo, porque el amor no tiene fecha de caducidad. Hoy entiendo que fue esta ausencia del peso del tiempo, más que cualquier otra cosa, lo que me hizo no querer volver. Para el corazón cristiano, lo que describo resuena con algo que las Escrituras intentan comunicar en varios pasajes. El apóstol Pablo, al hablar de cosas que ojo no vio ni oído oyó, toca esta misma realidad. No leí estos pasajes ni construí mi experiencia sobre ellos. Viví algo y luego reconocí en estos textos intentos de traducirlo de la misma manera que yo lo hago al narrarlo. Es como dos artistas diferentes intentando pintar el mismo paisaje en cada uno con sus limitaciones, pero ambos apuntando al mismo lugar real. Lo que más me impresionó no fue la grandeza del lugar, fue la intimidad. La sensación de ser completamente conocido. Aquí en la tierra, cuanto más te vuelves relevante, más te conviertes en una idea para la gente en lugar de una persona. Pero allí, con Jesús, fue todo lo contrario. Me sentí completamente visto, no la versión que presentaba al mundo, ni el rol que desempeñaba socialmente. Era yo, con todas mis capas, todas mis historias, todos mis momentos de gloria y vergüenza, y ser visto completamente así, sin ninguna reacción de rechazo, sin ninguna retirada, solo amor. Eso transformó para siempre mi forma de relacionarme con la gente. Porque cuando experimentas ser visto y amado por completo, ya no puedes tratar a las personas como extras en tu historia. Empiezas a ver que cada ser humano que se cruza en tu camino lleva una profundidad que probablemente nunca conocerás del todo. Que cada persona tiene una historia, una herida, una esperanza, una oración no expresada. Y que el amor que Jesús me mostró, este amor que conoce completamente antes de amar, es el modelo que he llegado a seguir. No porque sea fácil, sino porque es lo más auténtico que he aprendido. Quizás la parte menos comentada de mi historia es el regreso. No el regreso físico, el momento en que los médicos vieron que mis signos vitales regresaban en los monitores, sino el regreso emocional y espiritual. El proceso de aprender a vivir de nuevo en un mundo que parecía mucho más pequeño de lo que acababa de experimentar. Regresé de un lugar de amor perfecto a un mundo lleno de dolor, incomprensión, conflicto y limitaciones. Y la distancia entre estos dos lugares es algo que tuve que aprender a habitar, no con amargura, no como quien pierde algo preciado y pasa el resto de su vida resentido, sino intencionalmente, como alguien que carga con una responsabilidad. En los primeros días tras salir del hospital, necesité reconstruirlo todo. Mi relación con mi propio cuerpo, que había sufrido un trauma enorme. Mi relación con las personas que me rodeaban, que me miraban con una mezcla de alivio y confusión, sin comprender lo que realmente había sucedido. Y mi relación con la fe, que ya no era una herencia de la infancia, ni un hábito cultural heredado de mi madre. Era algo que había tocado con mis manos, algo que había olido, sentido, vivido. Mi fe, después de aquella noche, en Mauricio, ya no necesitaba argumentos. Estaba respaldada por la memoria, por la experiencia directa, por la certeza. Pero esto también trajo consigo desafíos inesperados. Cuando sabes algo con tanta certeza, se vuelve difícil ser paciente con las superficialidades de la vida. Se vuelve difícil aceptar una vida en la que la gente pasa días enteros sin pensar en nada que realmente importe. Tuve que aprender a ser compasivo de nuevo. Con Mayo, era madurez que antes, porque es fácil juzgar a quienes no saben lo que tú sabes. El reto es recordar que tú mismo no lo sabías antes de esa noche, que tú mismo eras ese joven que surfeaba y no pensaba en la eternidad, que vivía como si la muerte fuera una abstracción lejana. Empecé a hablar de mi experiencia, primero en grupos pequeños, luego en audiencias más grandes, y lo que encontré fue algo que me conmovió profundamente cada vez. Donde quiera que contaba esta historia,
había gente que lloraba, gente que decía, necesitaba escuchar esto hoy. No eran solo cristianos, eran personas de todos los orígenes posibles, gente que había perdido la fe, gente que nunca había tenido fe, gente enojada con Dios por un dolor que no podía comprender. Y mi historia llegó a un lugar dentro de ellos que ningún argumento teológico había podido alcanzar antes. Porque al final, lo que el corazón humano anhela no es una discusión, quiere saber que el amor existe, quiere saber que no está solo, quiere saber que las pérdidas, el dolor y los errores no son la última palabra sobre quién eres. Y yo, al relatar lo que viví, ofrecí precisamente eso no como teoría, como testimonio, como alguien que estuvo en el otro lado y regresó para decir a Nay, amor ahí. Hay un amor que conoce tu nombre, que conoce cada detalle de tu vida y que te ama con una intensidad que este mundo es incapaz de producir por sí solo. Con el tiempo, me convertí en misionero. El hombre que había huido de la fe fue cautivado por ella de la manera más radical posible. Y comencé a dedicar mi vida a ir donde la gente estaba, especialmente donde no era fácil escuchar sobre Jesús y contárselo. No como alguien que sabe más que otros, sino como alguien que ha visto y que ya no puede callar con esta información en su interior. Llegamos a la esencia de lo que me trajo de vuelta. No fue una visión de ángeles tocando arpas. No fue una revelación de fechas y profecías complicada. Fue algo mucho más sencillo y a la vez mucho más profundo de lo que hubiera esperado. El mensaje que Jesús me transmitió se puede resumir en una palabra, amor, pero no en la forma vulgar en que se ha vuelto esa palabra en el mundo moderno. No el amor como una emoción placentera que sentimos cuando las cosas van bien, el amor como el fundamento de toda realidad, el amor como la razón de nuestra existencia, como el propósito para el que fuimos creados, como la esencia de lo que Dios es en su esencia. Jesús me mostró que cada persona, sin excepción, es amada con esta intensidad. No las buenas personas, no las religiosas, no aquellos con la teología más correcta o el historial más limpio en cada persona, los más perdidos, los más heridos, los más distantes. El amor que Jesús me expresó no disminuyó ante mis errores, no dependía de mi desempeño, era completo antes de que hiciera nada para merecerlo. Y esa fue la revelación más liberadora de toda la experiencia, porque toda nuestra vida llevamos este sentimiento de que necesitamos ganarnos el amor de nuestros padres, de nuestros amigos, de Dios, y de repente alguien te mira a los ojos y te dice, ya lo tienes, siempre lo has tenido. La segunda parte del mensaje trataba sobre la urgencia, no la urgencia del miedo, ni una amenazante cuenta regresiva hacia el fin del mundo, la urgencia del amor, la urgencia de alguien que sabe que hay mucha gente que camina por la vida sin saber que es amada de esta manera. Jesús me dijo que había mucho trabajo por hacer, que el campo estaba maduro, que la gente estaba dispuesta a escuchar, incluso aquellos que parecían cerrados, incluso aquellos que parecían hostiles, que debajo de toda resistencia había un corazón sediento de algo que el mundo no podía ofrecer. Para quienes son cristianos, esto les suena familiar, pero escucharlo no como un texto de escuela dominical, sino como un mensaje que recibí directamente, tiene un significado diferente. No estaba repitiendo una doctrina, él estaba relatando una conversación, y la coherencia entre lo que describo y lo que enseñan las Escrituras no se debe a que me hayan enseñado a armonizar ambas cosas. Posteriormente, se debe a que ambas apuntan a la misma fuente, se debe a que la verdad, cuando es verdaderamente verdadera, tiene una coherencia que no necesita ser forzada. Jesús también me habló del perdón de una manera que me conmovió profundamente. Había pasado años distanciándome de Dios, ignorándolo todo, viviendo como si la eternidad fuera una conversación para ancianos. Y una de las cosas que más me impactó en ese encuentro fue la ausencia total de acusaciones. No se presentaron acusaciones, hubo comprensión, hubo misericordia, hubo la oferta de un nuevo comienzo, no como si el pasado no hubiera sucedido, sino como si no tuviera el poder de definir el futuro. El perdón que experimenté no fue una absolución burocrática, fue una restauración, fue un retorno a mí mismo. Y eso es lo que quise transmitir a la gente a lo largo de mi vida después de esa noche. No una religión, sino una experiencia, la posibilidad de ser visto completamente conocido en todos tus rincones oscuros y luminosos, y descubrir que al otro lado de ese conocimiento completo hay amor anai. Aceptación. Hay un padre que no se asustó por lo que vio, que no se acobardó, que me tendió la mano y me dijo con toda la claridad del universo, bienvenido de nuevo. A veces la gente escucha mi historia
y se mantiene a distancia. Puede que se emocionen, pero la guardan en un compartimento mental etiquetado como experiencias extraordinarias con otras personas, como si ese tipo de cosas estuvieran reservadas para misioneros en islas exóticas, para personas con historias extraordinarias, como si tú, con tu vida cotidiana, tus dudas cotidianas, tus días que parecen todos iguales, estuvieras excluido de este tipo de encuentro con lo divino. Pero te diría que lo malinterpretaste, que el mensaje que traje no es para los extraordinarios, es especialmente para la gente común, para quienes piensan que Dios está demasiado ocupado como para preocuparse por sus detalles específicos. El punto no es tener una experiencia cercana a la muerte para saber que Dios te ama. El punto es creerlo antes de necesitar una experiencia radical para convencer a tu corazón. Pasé por lo que pasé en parte porque había bloqueado todas las otras maneras en que Dios había intentado llegar a mí en la voz de mi madre. La sensación que vino cuando miré el océano y sentí que había algo más grande allí. Los momentos de silencio cuando una pregunta sobre el significado de todo intentó formarse, pero fue sofocada por la siguiente aventura, el siguiente viaje, el siguiente placer. Dios no esperó a que muriera para amarme. Me amó todo el tiempo. La diferencia es que finalmente me detuve y escuché. No necesitas esperar a tu versión de Mauricio. No necesitas llegar al límite para descubrir que eres amado. Mi historia es un testimonio, pero también una invitación a mirar dentro de tu propia vida y preguntarte, ¿en qué momento bloqueé este amor? ¿En qué momento decidí que era más seguro mantenerme alejado de Dios que arriesgarme a ser visto por Él por completo? Porque la mayoría de las personas que se distancian de Dios no lo hacen por odio, lo hacen por miedo. Han miedo a no ser suficiente, miedo a que lo que hay dentro sea demasiado horrible para aceptarlo. Y la respuesta que traje es no. No importa lo que haya dentro, no importa lo que hiciste, lo que pensaste, cuánto te has desviado, no importa si estás enojado con Dios porque perdiste a alguien a quien amabas y no puedes entender por qué, no importa si estás lleno de dudas y te sientes como un impostor cada vez que entras a una iglesia. El amor que encontré al otro lado no tenía esas condiciones, era absoluto, y ese mismo amor está aquí ahora, no en una dimensión lejana a la que solo los muertos pueden acceder, aquí presente, disponible, esperando a que dejes de correr lo suficiente para sentirlo. Para el cristiano cansado, que se encuentra en una fase seca de fe, que ora y siente que las palabras llegan al techo y se detienen allí. Lo que experimenté tiene algo específico que decir, sigue adelante, aunque no lo sientas. Oré dentro de una ambulancia, con el cuerpo destrozado por el veneno, sin la certeza de que alguien me escuchara, y alguien me escuchaba. La fe no es la certeza de sentir algo cada vez que oras. La fe es la decisión de hablar incluso cuando parece que no hay nadie al otro lado, porque sí lo hay. Lo que experimenté lo demuestra de una manera que va más allá de cualquier teoría que pudiera construir con palabras. Y para quienes están fuera, para quienes escuchan esta historia con un escepticismo honesto y humano, la pregunta que queda no es simplemente, ¿de verdad sucedió esto? La pregunta que queda es, ¿y si es verdad? ¿Y si el amor que describo realmente existe? ¿Y si hay un Dios que te conoce por tu nombre, que conoce cada detalle de tu vida y que espera que simplemente voltees y mires? ¿Perderías mucho intentando averiguarlo? Lo perdí todo, incluso mi propia vida por unos minutos antes de llegar allí. Pero diría sin dudarlo que valió la pena cada segundo de todo lo que pasé. Hemos llegado al final, pero de alguna manera siento que solo estamos al principio de algo, porque historias como la mía no tienen un final claro, siguen resonando. Plantan semillas que germinan semanas, meses, años después, en el momento menos esperado. Estarás teniendo un día difícil, sintiendo el peso de algo que parece demasiado grande, y de repente recordarás alguna imagen de lo que te conté, de mí en la oscuridad, rezando con palabras que apenas tenían sentido. Y recordarás que fue suficiente, que una oración sincera siempre es suficiente. Y eso cambiará algo dentro de ti en ese momento específico, cuando más lo necesitas. Pasé décadas contando esta historia por todo el mundo. Fui a lugares donde el Evangelio no había llegado de forma personal y viva. Llegué no con argumentos sofisticados, ni con una apologética elaborada, sino con testimonio, con la sencillez de quien dice, estuve allí, lo conocí y Él también te conoce. Y esta sencillez, esta honestidad directa, conmovió a personas a las que años de esfuerzo misionero más tradicional
no habían podido llegar. Porque la verdadera historia tiene un poder que la estrategia jamás tendrá. Porque la verdadera experiencia llega donde el método no llega. El mensaje que Jesús me dio no era solo para mí, era para compartir. Era un regalo que no se guardaba en una caja cerrada, ni se colocaba en un altar privado. Era pan para partir y compartir con los hambrientos. Por eso seguí contando la historia, incluso cuando era difícil, incluso cuando la gente dudaba, incluso en los días en que anhelar ese lugar de paz perfecta hacía que este mundo fuera difícil de habitar. Continué porque lo había prometido, porque había sido enviado, porque había visto lo que había visto y ya no podía fingir lo contrario. Para nosotros, los cristianos, lo que experimenté es un regalo enorme, porque nos recuerda la esencia de la fe en su esencia más pura. No se trata de denominaciones, no se trata de quién tiene la teología más correcta, no se trata de cumplir listas de reglas para sentirnos aprobados por un Dios distante y difícil de complacer. Se trata de una relación con un Dios que es amor, un Dios que descendió, que vivió, que murió, que resucitó y que sigue presente, sigue activo, sigue llamando a cada ser humano por su nombre y diciendo, te conozco, te amo, regresa a mí. Eso es lo que encontré. Ese es el corazón del Evangelio. Y la pregunta que queda, la pregunta que implícitamente hago cada vez que cuento esta historia, es simple y directa. ¿Estás viviendo conforme a lo que sabes? Si eres cristiano, si ya has experimentado el amor de Dios de alguna manera, ya sea en un versículo que te rompió el corazón en el momento justo, en una oración respondida de una manera que no puedes explicar, o en una paz que descendió sobre ti en medio de una tormenta imposible. ¿Te lo guardas para ti o lo compartes? Porque hay personas a tu alrededor ahora mismo que están en la oscuridad donde yo estaba, que tienen miedo, que están llenas de dudas, que necesitan escuchar que hay luz al otro lado. Regresé porque había gente a quien alcanzar. Podría haberme quedado en ese lugar de paz perfecta, pero elegí regresar. Elegí la incomodidad de un cuerpo físico, las limitaciones de la vida humana, las dificultades de presenciar una realidad que el mundo a mi alrededor a menudo no quiere escuchar. Elegí todo eso por amor a la gente. Y quizás esa sea precisamente la parte más profunda de toda esta historia, que el amor verdadero no se detiene. Ese amor verdadero va, ese amor verdadero elige la incomodidad de la presencia sobre la comodidad de la distancia. Aprendí eso de Jesús y he pasado el resto de mi vida intentando reflejar eso. Una persona a la vez, un testimonio a la vez, que esta historia haga en tu corazón lo que ha hecho en tantos otros alrededor del mundo, que reavive una fe que quizás esté latente, que dé palabras a una esperanza que ya sientes, pero no puedes expresar plenamente, que te recuerde que eres amado completado e incondicionalmente, tal como eres ahora, en este momento, con todo lo que eres y todo lo que aún no has podido llegar a ser, y que tú, como yo, cuando tengas la oportunidad de compartir este amor con alguien que está en la oscuridad, elijas ir. Si este video te ayudó, dale a me gusta, suscríbete y comenta amén, para que sepa que te quedaste hasta el final. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan, las 3:16.